personas. Muchas gracias por estar en este espacio. Nos encanta hoy iniciar un proceso que hemos desarrollado como un proyecto entre diferentes personas profesionales que acompañamos los procesos de gobierno corporativo, de riesgos, de cumplimiento, de control y de aseguramiento de las organizaciones. Y pues específicamente con las entidades sin ánimo de lucro hemos iniciado un camino de investigar y conocer el contexto específico para la sociedad colombiana en particular, porque entendemos que es un sector que tiene un impacto fuerte dentro del bien común y dentro de la actividad social y de desarrollo que hay en el país. Y entonces estamos haciendo una apuesta desde Forhans Partners por acompañar este sector diseñando estrategias de acompañamiento, de educación, de apertura de conocimiento para poder elevar la conciencia y la capacidad de gestión y de transparencia que trabajamos en este tipo de entidades. Entonces, hoy es nuestro primer espacio para compartir parte de todo ese proceso de preparación y de conocimiento que hemos venido construyendo para ustedes y para el entorno de las entidades sin ánimo de lucro. Y pues lo primero es contarles que nosotros somos una empresa que trabaja en red de consultoría colaborativa, somos nuevos en el mercado como empresa, llevamos un año aproximadamente operando y lo que hacemos es un acompañamiento profesional en servicios integrados de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, control y aseguramiento. Y esto busca un fin específico y es acompañar al desarrollo sostenible de las entidades de los diferentes sectores y específicamente en este caso con ustedes que hacen parte o tienen algún interés en las entidades sin ánimo de lucro, pues es una orientación muy directa hacia acompañar y fortalecer este segmento. Nuestro foco, nuestro propósito en Forjans es que el desarrollo que se genera a través de las diferentes instituciones sea de manera consciente y se haga por convicción. Y eso es lo que queremos promover a partir de este espacio. Entonces, hoy estamos iniciando esta primera sesión gratuita que busca iniciar el lanzamiento de la formación que va ahorita al final de la sesión también les vamos a compartir cómo estamos estructurando esta formación, pero en este caso lo que queremos es que para las entidades sin ánimo de lucro generemos un ciclo de aprendizaje que sea práctico, que entregue herramientas que sean muy aterrizadas al sector, que genere una ruta de crecimiento escalonado en la fortaleza institucional que permita hacer que sean más sólidas de cara a sus propósitos y a sus relaciones con terceros. Y pues por eso nuestro mensaje de hoy en esta primera sesión es hablar un poco sobre la conciencia y la conciencia que nos debe llevar a una actuación con ética y con legalidad dentro de lo que hacemos en nuestras instituciones. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a comenzar con la presentación. Lo que preparamos para hoy está orientado a conocer un poco sobre cuál es ese contexto de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia para que iniciemos con una información de ubicación de en qué entorno estamos generando este acompañamiento, trabajar sobre la conciencia y entender hoy cuál es nuestra realidad, algunas consideraciones desde el punto de vista legal y de cumplimiento, y también pues plantearnos la gran pregunta de en qué escenario queremos estar nosotros como entidades para poder fortalecer nuestro propósito y nuestra estrategia. Iniciando con el contexto, lo primero que les queremos compartir acá es cómo es el panorama en general de las entidades sin ánimo de lucro. Acá en este espacio que están llegando pues personas mientras estamos iniciando, tenemos varios profesionales que acompañan la red de profesional que son expertos en diferentes sectores y en diferentes tipos de industria en los temas de cumplimiento y también algunas personas que hacen parte de diferentes entidades, lo que vimos en la descripción, que se escribieron aproximadamente 80 personas a esta sesión, es que había interesados en diferentes roles, desde gerentes, cumplimiento, gestión de riesgos, equipos contables, personas que dentro de su rol también hacen consultoría, vimos allí en la participación, y lo que vemos es que en realidad este entorno de entidades sin ánimo de lucro pues es una población significativa dentro de las entidades a nivel Colombia.
Estamos hablando de aproximadamente 320.000 entidades registradas que vimos según la información del dato de registros en las entidades a través del registro de RUBES. Y estas entidades, si uno lo mira respecto de lo que hay en el mundo estamos hablando de entidades que son no gubernamentales, de aproximadamente 10 millones. Cuando uno se ubica en cifras del mundo, también ve que, por ejemplo, la India es el país que más entidades sin fines de lucro, sin ánimo de lucro o de ONGs tiene, que eso pues es un dato interesante porque más o menos representan 3 o 3,3 millones de entidades en el mundo y eso es un dato significativo frente a la población integral. Y específicamente en Colombia lo que vemos es que dentro de ese registro pues tenemos 320.000 entidades, de las cuales el 75% están activas, pero de esas que están activas inclusive solo el 21% fueron renovadas en el último año. ¿Por qué hacemos énfasis en esos dos primeros datos? Porque hay una primera alerta o un punto de atención que queremos compartir acá, y es que si bien hay muchas instituciones creadas y formalizadas, es muy evidente que en el tiempo estas instituciones posiblemente no alcanzan a conservar su estructura societaria o a conservar el cumplimiento de sus básicos desde el punto de vista de jurídicos y gobierno corporativo, pues por muchas razones que ocurren dentro de la dinámica de estas entidades, pero que también puede estar denotando que necesitamos un fortalecimiento más alto para que estas entidades tengan en el largo plazo mejor crecimiento y mejor proyección hacia los propósitos que se crean. Estas entidades, incluso dentro de su creación, la mayoría han sido creadas en los últimos 30 años, y si nos vemos en qué lugares del país tienen mayor nivel de concentración, pues Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla son las que representan la mayor cantidad de entidades inscritas, y pues es razonable de acuerdo a los tamaños de estas ciudades. Sin embargo, hay muchas entidades que están dispersas en las poblaciones del país que son de tamaños medianos y que aquí, como pueden ver, representan un 56%. Otro dato importante y es entender que cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, pues no quiere decir que estas entidades no tengan o no necesiten ser sostenibles financieramente y con un nivel de rentabilidad adecuada para que puedan perdurar en el tiempo, pero ese lucro se refiere específicamente, y pues los que estamos acá tenemos eso también claro dentro de nuestro quehacer, es no se beneficia un particular, sino que el beneficio está dado por el propósito común o el propósito social o el propósito de colaboración que hay según el tipo de entidad que creemos. Cuando miramos también la población, el 62% de este ecosistema de entidades activas se constituyen como fundaciones, corporaciones o asociaciones que tienen una esencia similar, solo que dentro de sus estructuras corporativas y la forma como se organizan y se gobiernan, pues tienen unas diferencias específicas. Hay otras organizaciones civiles de muchos tipos, cada vez incluso hemos observado que se van incrementando tipos específicos de acuerdo a tipos de organizaciones que se van generando desde la sociedad civil. El cooperativismo es un sector que está dentro de todo este segmento de entidades sin ánimo de lucro y pues van creándose otros tipos adicionales complementarios. Cuando miramos a qué actividades principalmente se enfocan, pues generalmente están orientadas a temas de educación, a temas de salud, a temas de desarrollo comunitario, cultura, deporte y medio ambiente, que son frentes de desarrollo desde lo que nosotros eh, normalmente esperamos en el impacto económico, social y ambiental de una sociedad. Hay otras inclusive que dentro de su actividad también generan actividades comerciales, que esas actividades comerciales pudieran estar incluidas dentro de su quehacer, pues para también generar ingresos que permitan generar continuidad, operación y capacidad de cumplimiento del propósito por el cual se crea. Si nos ubicamos en esos escenarios, pues nosotros podríamos hablar de unas entidades que tienen un carácter más patrimonial, que son las asociaciones, corporaciones, fundaciones y otras organizaciones civiles, y otras que son más asociativas, donde nos juntamos varios para definir un propósito común, donde también incluso aportamos trabajo y nos beneficiamos en ese propósito común todos los que hacemos parte
de de ese propósito, que pues aquí estamos hablando de sociedades también de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuales, por ejemplo. Entonces, ese primer contexto es importante conocerlo de cara también a, en qué escenario nos estamos moviendo, conocerlo y saber cómo podemos impactarlo. Para iniciar, queremos invitarlos a que lean este código QR que tenemos acá y hacemos una primera pregunta que queremos plantear a los que estamos presentes y es cuáles son las situaciones que creen que hacen que el mundo hoy no sea transparente y ético, ¿sí? Y queremos tener una percepción inicial de qué creemos que está ocurriendo, que hace que no lo sea y pueden, démonos un par de minutos para contestar y empezar a mirar acá qué es lo que compartimos desde los que estamos presentes. En el chat también se encuentra el link, también pueden ingresar a través del link que les acabamos de enviar. Vamos a dejar el código QR acá visible un momento. Voy a pasar acá para que empecemos a mirar qué nos están mencionando. Incapacidad de dimensionar. Ahí nos quedó la frase corrupción, búsqueda de rentabilidad, ok. Cultura de incumplimiento, falta de conciencia social, ignorancia, cultura de ilegalidad, falta de profesionalismo, ambiciones desmedidas, la pereza de hacerlo bien, viveza, ok. Desconocimiento también nos pasa. Miren que acá lo que empezamos a ver es que hay muchas situaciones en las que nosotros nos enfrentamos en el día a día que hacen que no logremos actuar de forma transparente y ética y a veces incluso no somos conscientes de ello, ¿sí? Hay un afán del día a día por lograr resultados, por acá nos mencionaban rentabilidad, nos mencionaban viveza y a veces pues cuando prima el deseo de hacer dinero, que eso puede ser útil para poder sostener eh, objetivos y para generar impacto económico, pero cuando el fin solamente está enfocado en la obtención de recursos económicos, pues hay una pérdida también de visión de otros elementos que son importantes dentro del desarrollo. El desconocimiento también nos lleva a no saber qué está pasando, qué tengo que cumplir, cómo lo debo gestionar, cuáles son mis riesgos, que pone en riesgo la capacidad de operar o de cumplir mis propósitos. Y eso también hace que incluso por omisión yo no logre generar una gestión efectiva dentro de una organización. Hay un asunto que tiene que ver acá con valores también, ¿cierto? Y cuál es la base de lo que dentro de nuestra cultura, nuestra educación, lo que hacemos, incluso lo que traemos desde nuestras familias, lo reflejamos dentro de nuestra actuación hacia afuera, la indiferencia, ¿ok? Y la cultura de ilegalidad. También nos podemos acostumbrar a hacer cosas porque todos lo hacen o nadie se va a dar cuenta o pues yo me lo merezco porque de todos modos tal vez estoy en un escenario donde todos lo hacemos y no pasa nada. Entonces hay muchos elementos que pueden generar de alguna manera inclusive una especie de justificación de actuar de forma por fuera de lo que consideramos en consenso que es ético o que está dentro de unas bases de comportamiento generales que nos llevan posiblemente a no medir consecuencias cuando algunas de estas pueden llegar a materializarse en contravía de lo que
hace una institución. Entonces, gracias por compartirnos acá su mensaje. Aquí, dentro de ese análisis, algo que les queremos resaltar y es que si hablamos de las problemáticas del mundo, qué está pasando en el mundo y eso desde una mirada de desarrollo sostenible, que es la, el principal propósito que desarrollamos en las entidades sin ánimo de lucro, porque normalmente buscan ese bien de la comunidad, ese bien social, el bien ambiental, la generación de mejor impacto económico. Con seguridad, cada una de las instituciones que aporta dentro de cada uno de los roles en los que están acá presentes, esas instituciones, cada una tiene uno al menos o varios objetivos de desarrollo sostenible dentro del entorno o dentro del ámbito de aplicación que tiene, ya sea en su ciudad, en su comunidad, en su país, dependiendo del alcance que tenga. Y cuando hablamos de esos problemas que ustedes ven acá, muchos ejemplos, sabemos del cambio climático que está crítico, el problema de pobreza, de hambre crónica, eh, temas de pérdida de biodiversidad, sobrepoblación, desnutrición, crisis económicas, guerras, o sea, tenemos muchos elementos que nos están bombardeando en este momento. Hay uno que acá lo ven resaltado que tiene que ver con la corrupción, que es uno de los riesgos grandes y situaciones que se nos han venido presentando en los diferentes países, instituciones públicas y privadas, y que sabemos también que dentro de los objetivos de desarrollo, específicamente hay uno que es el que se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas, que busca desde las instituciones, que son las que incluye a las entidades sin ánimo de lucro, fortalecerse para que tengan la capacidad de relacionarse, gestionarse, gobernarse adecuadamente y cada vez reflejen mayor conciencia, transparencia y capacidad de ejecutar y de lograr su propósito. Entonces, un objetivo dentro de todo lo que realizamos cuando hablamos de las entidades sin ánimo de lucro y de lo que implica el desarrollo sostenible es combatir la corrupción, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel mundial y a nivel local también en el país donde nos ubicamos. Eh, También no perder de vista que recuerdan que ahorita les dije, habían 320.000 aproximadamente entidades registradas y seguramente se ubican en alguno de estos elementos que vemos acá en los objetivos de desarrollo, ¿cierto? Que se enmarcan desde el fin de la pobreza, el hambre, salud, educación y van abarcando diferentes frentes dentro del ámbito de desarrollo, pero también una gran pregunta y es, ¿más entidades será que significan mayor impacto? Eso también es un gran interrogante porque al ver que no tienen tanta continuidad en el tiempo o que no perduran de la forma como uno esperaría o que tienen dificultades para obtener recursos o para lograr legitimidad en algunos de esos espacios, es que ese gran volumen de entidades, sí, una invitación es a preguntarnos hasta qué punto están generando el impacto que realmente están esperando dentro de su propósito. Y lo primero que queremos también resaltar acá es que cuando hablamos de a qué nos enfrentamos, ¿cierto? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podría pasar en alguna de las entidades? Y no estamos hablando solo de las entidades sin ánimo de lucro, sino en general diferentes tipos de entidades del sector público y privado. Eh, es qué tan preparados y protegidos estamos. Alguien mencionó, no sé si alguien escribió, si alguien quiere mencionar algo o algo del chat me van diciendo, listo. Acá lo que vemos es que siempre dentro de todo el ecosistema de cualquier entidad y cualquier organización, algo que está presente es el riesgo, ¿cierto? Algo nos puede pasar desde nuestro modelo de negocio, nuestra estrategia, las personas y cómo estamos organizados al interior de nuestras estructuras u organigramas de las entidades, la cadena de valor, en las finanzas, los grupos de interés que nos acompañan, desde quienes otorgan recursos, las poblaciones que beneficiamos, los proveedores con los que nos relacionamos, etcétera. E incluso la información y la tecnología que nos acompaña también ya cada vez es más vulnerable a que sea expuesta dentro de todos los escenarios de riesgo que tenemos en las organizaciones. Y si nos ubicamos en ese gran contexto de gobernanza y de corrupción, hay muchos escenarios en los que en el día a día nosotros nos vemos enfrentados desde el gobierno corporativo que puede ser débil o informal, ¿cierto? Podemos nacer con estructuras que son
básicas o que incluso no están bien aseguradas desde su nacimiento o que en el tiempo no logran madurar para sostener el esquema de gobierno de una entidad, acciones contrarias al propósito social y a la ética que pueden ocurrir desde las personas que estamos en las organizaciones o los terceros con los que nos relacionamos, desconocimiento de los terceros con los que nos relacionamos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que voy a hacer un contrato, cada vez que voy a recibir un recurso, yo debería por lo menos saber con quién me estoy relacionando, quién es esa otra persona o esa otra entidad y tener unos mínimos controles o validaciones para asegurarnos de que estoy tranquilo en la relación con ese tercero que se involucra conmigo en una relación. Eh, Puede pasar que tenemos tráfico de influencias, nepotismo, favoritismo. Muchas de estas entidades están vinculadas en sus relaciones también con el sector público, donde ese tipo de manifestaciones se podrían llegar a dar. Podríamos llegar a tener brechas en prácticas de contratación, desde la formalización de los contratos, la búsqueda de ofertas diferentes para poder elegir las mejores condiciones, desde la intermediación que tenemos inclusive en los contratos. A veces la intermediación lo que nos puede generar es sobrecostos, ineficiencias, incluso no conocimiento real de quién es el tercero con el que me relaciono cuando ejecuto un contrato. Y todas estas alertas o asuntos que les estamos mencionando acá nos pueden exponer dentro de una gestión transparente y pueden poner en duda o pueden involucrarnos en asuntos que posiblemente desde lo que se esperaba cuando se creaba una institución, pues no se esperaba realizar. Podemos también tener gestión fallida de recursos. Nosotros recibimos donaciones, subvenciones del Estado, recursos de cooperación internacional, por ejemplo, que cuando hablamos incluso de esas relaciones a nivel internacional, pues un elemento importante que buscan es que las entidades que reciben este tipo de recursos tengan la capacidad de asegurar que se usan para lo que se obtuvo el recurso. Y eso incluye transparencia en el manejo del recurso, la transparencia en la revelación de la información hacia afuera, en las transacciones que realizamos, en que llegue realmente al beneficiario esperado. Entonces, eso permea toda la operación de cada uno de los negocios o entidades. Podemos generar sobrecostos, desviación de recursos específicos. Hemos tenido inclusive casos locales en las diferentes ciudades del país donde ya se han manifestado ya procesos de investigación, porque recursos que estaban destinados a educación o a alimentación, programas de alimentación o a proyectos específicos, pues que no tienen la destinación que se esperaba y sabemos todos los días en las noticias, en los reportes, en las redes que vemos todo el tiempo, pues procesos de investigación, incluso desde el sector público y también desde el sector privado, que están impactando la regulación y la confianza en las instituciones desde lo público y desde lo privado. Aquí el mensaje entonces es, tenemos un escenario de riesgos que está presente, que es natural dentro de las organizaciones y hay muchos factores que nos pueden activar estos riesgos. Lo que debemos hacer como entidad es reconocer que existen y a través de ese reconocimiento y esa identificación empezar a valorar, priorizar y empezar a gestionar lo que, lo que necesitemos para estar tranquilos en que si se llegan a materializar situaciones como estas, pues las empezamos a mitigar. Eh, con esto dicho, vamos a entrar en materia más específica en relación a los programas de transparencia y ética empresarial, que también es una gran inquietud que hemos tenido dentro del sector de entidades sin ánimo de lucro, y es que cuando hablamos de por qué tenemos que tener o por qué nos invita a la regulación a tener unos programas de transparencia y ética empresarial, nace de esto que les acabamos de dar como contexto. Hay unas condiciones sociales que nos generan unas problemáticas y que nos llevan específicamente a unos riesgos que regulan
estos programas de transparencia y ética empresarial. Y aquí estamos hablando de dos escenarios puntuales, que es el riesgo de corrupción y el riesgo de soborno. Cuando hablamos de corrupción, estamos conectándonos con corrupción privada o corrupción pública, ¿cierto? Porque se puede dar en ambos escenarios y estamos hablando de soborno. Estas normas, estas leyes, cuando se mencionan, normalmente están vinculadas a soborno transnacional porque vienen de prácticas que están promovidas desde la ONU, la OCDE y estándares internacionales que lo que dicen es asegure usted país que se acoja a este tipo de prácticas de fortalecimiento institucional y es que si un funcionario de su país está teniendo relaciones hacia afuera, pues no cometa estos actos y así logramos tener unas relaciones más sanas dentro de los países, ¿cierto? Pero eso implica también que a nivel local y a nivel de relacionamiento entre privados o entre públicos y privados, pues yo también debería asegurar que eso no pase, inclusive dentro de lo local, porque existe el riesgo, se puede materializar y ese riesgo implica unas consecuencias. Incluso cuando vemos lo regulatorio, miren que acá mencionamos algunas normas que han tenido marcado unos hitos específicos para la gestión de estos riesgos, desde la ley 1474 en el 2011, luego la ley 1778 en el 2016 y la más reciente que fue la 2195 de 2022. Estas leyes lo que nos están diciendo es, ojo, señores instituciones, ustedes tienen unos riesgos y ese riesgo lo deben gestionar. Y esa ley aplica, es decir, no quiere decir que si yo todavía no sé cómo debo implementar un programa de transparencia y ética empresarial, no tengo el cómo, no quiere decir que el riesgo no exista y que la ley ya no nos esté pidiendo que lo debemos gestionar. Por el contrario, nos está diciendo, existe y busque mecanismos de prevención, de gestión y de control. Y con una implicación adicional, y es que cuando hablamos de estos riesgos, en algunos casos podrían constituirse en delitos, ¿cierto? Que son delitos que también están consagrados en la ley, dentro de lo que se enmarca en el Código Penal, y existen diferentes tipos penales, pues que tienen diferentes categorías de acuerdo a lo que vaya ocurriendo y a quién lo ejecute, cómo se ejecute, bajo cuál modalidad. Aquí pues estamos hablando de cohecho, peculado, confusión, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que estos riesgos podrían llegar a materializarse en delitos y los delitos ya incluso marcan una consecuencia penal que pues puede generar pérdida de libertad a personas que lideran instituciones, que son propietarias de instituciones o que hacen algún nivel de actividad o de gestión o de responsabilidad en las instituciones. Entonces acá también estamos hablando de consecuencias que se pueden generar por la materialización de riesgos o por la presentación de delitos, ¿cierto? Y cuando hablamos de qué consecuencias puede tener una institución al tener este tipo de eventos, es que pues, pueden ser desde lo administrativo, disciplinario, fiscal o penal, ¿cierto? Ya hablamos de lo penal, pero en lo administrativo yo puedo tener multas por incumplir algunos procedimientos o algunas reglas. Yo puedo tener suspensión de mis actividades, de mis licencias o permisos, dependiendo del sector en el que yo me desempeñe y eso me imposibilita la capacidad de operar. Yo puedo tener sanciones disciplinarias, incluso inhabilitación, o yo puedo tener efectos fiscales cuando una Contraloría, por ejemplo, persigue la recuperación de recursos que han sido desviados o que han sido mal utilizados. Entonces, acá algo importante que debemos conocer dentro de los programas de transparencia y ética empresarial es que lo que buscan es gestionar esto que les estamos mencionando. Y es riesgos que son latentes y que existen y que pueden materializarse en el día a día con delitos que podrían llegar a cometerse aún con desconocimiento, ¿cierto? Porque pueden ser por acción o por omisión y que hay diferentes competencias según la entidad que vigile a cada una de las fundaciones, asociaciones o entidades de las que estamos acá presentes. Por eso entonces, lo que han dicho también estas normas es, le otorgamos a las entidades de vigilancia y control la potestad o la capacidad de direccionar y de decir cómo cada una de esas entidades de vigilancia debe implementar sus programas. Y es allí donde
salen los programas de transparencia y ética empresarial, que hay diferentes instancias, por ejemplo, Superintendencia de Sociedades regula para sector real, Superfinanciera genera su propia regulación. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, eh, dependiendo del sector también hay diferentes escenarios de vigilancia, entonces tenemos gobernaciones, en el caso de Bogotá, por ejemplo, el distrito de Bogotá, o dependiendo de su sector de actividad, podrían ser vigilancias más específicas en temas ambientales o de salud, o de sector solidario, por ejemplo. Entonces, cada regulador lo que va generando es una directriz. Para el caso de las sales en Antioquia, por ejemplo, y en Bogotá, ya hace un par de años se venía desarrollando y viene en desarrollo unas circulares y unas resoluciones que generan unos lineamientos específicos de qué hacer. Sin embargo, la norma de qué hacer se suspende porque la Secretaría de Transparencia de la Presidencia estaba generando unos lineamientos generales para todas las entidades de vigilancia, pero esa guía incluso ya fue generada el año pasado, que no sé si la han visto y si han tenido la oportunidad de leerla, pero es una guía propositiva que ya está marcando la pauta y el direccionamiento hacia las entidades de inspección, vigilancia y control. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente va a llegar nuevamente la regulación actualizada porque ya está el direccionamiento desde la Secretaría de Transparencia. Entonces, cuando hablamos de ese escenario regulatorio, tenemos que ser conscientes que desde lo legal ya estamos enmarcando una obligación. Y cuando nos ubicamos en cuáles son los requisitos generales desde las normas para desarrollar estos programas de transparencia y ética empresarial, desde lo que hasta ahora habíamos visto para las entidades sin ánimo de lucro, pues generalmente se enmarcan en estos grandes asuntos y es políticas de ética o buen gobierno y cumplimiento, que enmarca desde el gobierno corporativo ese tono que tienen las instituciones sobre cuáles son las apuestas o cuáles son las decisiones o cuáles son los apetitos de hacer o de no hacer ciertas cosas dentro de sus propósitos y estrategias. Hay que definir unos roles y unas responsabilidades que van desde las asambleas, las juntas para las que tienen juntas o comités directivos, dependiendo de cómo esté estructurada cada entidad. Y cada uno de esos niveles debe tener unas responsabilidades delimitadas, claras, con delegación clara, porque incluso esas responsabilidades van a enmarcar mucho de lo que se genera en lo que les mencionaba ahorita, y es consecuencia, ¿cierto? Qué hace también una entidad de vigilancia o reguladora cuando ocurre algo? Y es, si una entidad tiene un programa de prevención, de transparencia y ética empresarial bien fortalecido, eso generalmente ayuda a que aún materializándose algunas situaciones, pueden atenuar o suavizar un poco la carga sancionatoria o el proceso incluso de supervisión antes de que pase algo, porque confían en la gestión de esas entidades. Y eso parte mucho de qué tanto está generado ese compromiso desde alto nivel hacia toda la base de operación de una institución y cómo esos roles y esas responsabilidades están bien enmarcadas. Eso luego se deriva en prácticas específicas que, si bien hay generalidades de cuál es la mejor forma de hacerlas, no aplican las mismas en todas las entidades, ¿cierto? Entonces, si yo recibo donaciones, sí o no, debería tener una política, un proceso, un protocolo para el manejo de donaciones. ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo verifico el origen de los recursos? ¿Cómo aseguro que se destina para el propósito que es? Lo mismo con las contribuciones o las campañas políticas, si participo o no, y si participo bajo qué condiciones, o si hay regulación nueva o relacionamiento con entidades del Estado, con el sector político, cómo lo hago, cómo me comunico, en qué escenarios lo hago, es formal, es informal, qué nivel de transparencia y de visibilidad hay sobre esa gestión que hago para el propósito específico. Yo debo regular si acepto o no regalos y cómo los manejo, regular cómo es el manejo de contratos y pues para poner varios ejemplos simplemente acá mencionamos algunos, pero lo que uno debe entender de una organización cuando está definiendo su propio programa es yo qué tipo de organización soy, cómo me relaciono, si me relaciono a nivel local, local me refiero a Colombia en este caso, o a nivel internacional,
inclusive, y cómo debo establecer unas reglas de acción dentro de mi organización para que estas prácticas se puedan materializar de una forma segura, transparente, con confianza en lo que se está haciendo. Eh, lo que busca también estos programas es una gestión de riesgos integral y eso incluye mapear factores que me puedan potenciar el riesgo en mi organización de acuerdo a cómo yo opero. Definir una valoración de cuáles son más o menos críticos y sobre esa valoración generar acciones concretas. Ahorita yo les mencionaba dos riesgos y me regreso nuevamente, que son el riesgo de corrupción y de soborno, pero miren que acá les estamos mencionando otros, y es porque cuando vemos la guía propositiva que está generando el Departamento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, lo que vemos es que ya están incorporando también otros elementos de riesgo vinculados a fraude, ya en una mirada más amplia, y a prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces quiere decir que esta gestión de riesgos integral enmarcadas en estos programas de prevención tienden también a tener una cobertura en el tiempo más amplia que me cubre, mejora mi organización, pero también aumenta el nivel de conciencia y de responsabilidad que debo tener en la gestión del día a día, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. ¿Qué debemos implementar acá? Mecanismos de debida diligencia para conocimiento y monitoreo de terceros, y esto es cuando llega un tercero, sea empleado, beneficiario, cliente, proveedor, incluso donante, operante, ¿cierto? Dependiendo de la tipología, yo debería establecer unos mínimos de qué pedirle, qué información validar, cómo solicitar esa información, cómo monitorear en el tiempo la relación para asegurarme que seguimos en las mismas condiciones desde cuando iniciamos un proceso. Y esa debida diligencia sobre todo debe estar muy bien sustentada para que tenga la posibilidad de monitorearse y de demostrarse también cuando se ocurren eventos puntuales. Eh, las normas invitan a tener prácticas de monitoreo y evaluación independiente y eso incluye, por ejemplo, canales de denuncia, que lo conocemos como líneas éticas, que en algunos casos están más o menos formalizadas, son independientes en algunos casos porque las maneja un tercero o algunas son manejadas al interior de las entidades, pero lo que buscan acá es lograr identificar y reconocer situaciones que puedan estar en contravía de las prácticas que, según el buen entender en las organizaciones, los valores internos, las prácticas definidas en ética, pues que estén, las prácticas que se salgan de esos estándares son los que probablemente van a llegar a través de esos canales y las organizaciones deberían tener claro primero el canal, que sea transparente, que sea confidencial, que sea bien manejado y un protocolo de qué hacer cuando llegan este tipo de reportes, ¿cierto? De cómo investigo, cómo me documento, quién investiga que sea independiente y cuándo tengo que escalarlo inclusive no solo al interior de mi organización, sino hacia terceras partes, si implicara, por ejemplo, un proceso de investigación. Y también incluye, por supuesto, procesos de auditoría que se hacen a nivel interno o a nivel externo, dependiendo también del tamaño y de la naturaleza de cada una de las organizaciones. ¿Qué más vemos desde la norma? Mecanismos para divulgación, capacitación y seguimiento al programa, que aquí lo que busca es cómo comunico lo que yo defino dentro de mi programa de transparencia y ética para adentro, ¿cierto? A los empleados, a los que estamos gestionando el día a día de esas organizaciones, pero incluso lo llevan hacia afuera, hacia mis terceros más relevantes, hacia mis grupos de interés donde yo tengo mayor nivel de impacto y de influencia para que yo pueda permear toda la práctica de prevención y de comportamiento ético y transparente hacia los diferentes entornos en los que me desempeño. Eso implica tener también unos canales de comunicación y reporte y una gestión adecuada de la información. Y cuando hablamos de información financiera, pero también no financiera. Y en lo financiero es muy importante tener una base clara de fortaleza desde la transparencia de la información contable, desde lo que defino en la contabilidad, lo que soporto en la contabilidad y luego el registro y el reporte
también al interior y hacia terceras partes. Entonces, un escenario integral de prevención y de programas de transparencia y ética empresarial nos invita a desarrollar prácticas específicas que ya incluso vienen dadas por estándares, por prácticas o más bien costumbres dentro del entorno de los negocios que cada vez vienen en mayor evolución o han venido madurando y que cuando nos ubicamos a las entidades sin ánimo de lucro, lo que vemos es que posiblemente tengamos un nivel de madurez no tan alto porque lo que están generando estos requerimientos, en algunos casos también entendemos, es posiblemente una mayor dedicación de recursos de personas o financieros o de tiempo o incluso desconocimiento por no saber cómo acoplar o integrar estos elementos dentro de la gestión específica de cada una de las entidades. Eh, la norma también sugiere que yo puedo implementar temas más o menos complejos dependiendo de mi tamaño. Tenemos que esperar también a que surjan los nuevos lineamientos a partir de las recomendaciones de la presidencia para poder generar también esa diferenciación clara entre qué es integral y qué es un alcance simplificado, que lo que cambia básicamente es el nivel de profundidad o de complejidad en lo que hacemos dentro de esta prevención en los programas de transparencia y ética empresarial. Y entonces, con esto, lo que también queremos preguntarles y es en qué escenario queremos estar, ¿cierto? Y para que también autoevalúen un poco cuál es el lado de la balanza, dónde se sienten dentro de las instituciones en las que ustedes se desempeñan, eh, porque yo puedo estar expuesto a los riesgos y tal vez no ser consciente o siendo consciente no hacer nada, ¿cierto? Y quedarme paralizado por no saber cómo actuar o simplemente por decidir no actuar. Y cuando hablamos de eso, ¿qué nos puede pasar? Pues podemos tener primero una distorsión de nuestro propósito social y del desarrollo que yo espero tener desde ese propósito o impacto sostenible, ¿cierto? Puedo tener consecuencias desde el punto de vista legal y penal, como lo mencionamos ahorita. Puedo afectar mi reputación y cuando yo opero bajo un propósito y busco recursos o genero ingresos en una actividad comercial o me relaciono con otros para generar proyectos de colaboración, eh, si yo no tengo prácticas gestionadas, pues claramente voy a perder confianza y credibilidad de mi entorno y eso me limita mi capacidad de actuar. En ese sentido, también puede incluir una interrupción de la actividad social, pérdida de recursos económicos u otros, sanciones o multas, puedo perder fuentes de financiación claves, de donación, subvención, cooperación internacional, pérdida de contratos, aliados o incluso de personas que están dentro de mis organizaciones. Puedo tener restricciones de acceso al sector financiero si yo no tengo cómo demostrar que tengo esos niveles mínimos de gestión y de transparencia y de revelación de información, pues también me puede limitar el acceso a recursos de financiación, mayor regulación e intervención con las entidades de vigilancia. Ahorita les mencionaba que las entidades de vigilancia tienen una una mirada diferente sobre las entidades que están con gobiernos fortalecidos, con procesos administrativos adecuados, con procesos bien optimizados, incluso eficientes dentro de su gestión. Y incluso puede suceder que si yo confío en la gestión de una organización, pues yo intervengo menos o superviso menos o hago menos requerimientos porque confío en que esa organización tiene prácticas que son adecuadas. Y claramente cuando se materializan riesgos que están vinculados a lo que mencionamos, pues puedo generar asuntos de injusticia social o de inestabilidad institucional, que incluso lo estamos viviendo en el presente con una serie de desconfianza o a veces una de las cosas que nos pasa cuando suceden situaciones que están por fuera de los estándares éticos es que decimos, pero si en mi ciudad, si en mi país,
si en mi región pasan cosas y no hay consecuencias, o pasan cosas y no hay un resultado adecuado sobre quienes actúan en una forma indebida, yo porque tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces también uno todo el tiempo se está cuestionando en por qué yo sí, si los demás no lo hacen, pero también es una invitación a pensar en que si yo pienso y actúo en consecuencia y entonces omito o no promuevo también ese comportamiento adecuado de gestión y de gobernanza, pues estaría aumentando el problema social. Entonces lo que queremos acá también es generar desde la convicción y desde la conciencia, desde el alma que tienen las organizaciones en sus propósitos específicos, asumir un liderazgo y una actuación que sí nos lleve a generar una gestión de estos riesgos específicos. Y pues también hay una consecuencia que genera desigualdad y pobreza al no tener buen uso de recursos que pueden incluso venir de sectores públicos o de sectores que tienen una finalidad específica en, en impactar lo ambiental, lo social o las comunidades en general. Ahora, ¿qué pasa? Pues si yo hago bien la tarea, si yo empiezo a fortalecerme desde mi gobierno corporativo, si yo voy en el tiempo generando escalonadamente un incremento dentro de mis capacidades de gestión y de gobernanza y de transparencia, pues esto se voltea, ¿cierto? Y empezamos a tener una mirada diferente de la gestión de la organización, donde ya mi propósito social sí tiene una alineación específica con la ética, donde yo empiezo a protegerme sobre fraude, sobre corrupción, sobre soborno, que son los riesgos que mencionábamos ahorita, mi confianza y la reputación de mi entidad hace que mi entorno quiera hacer parte de la organización. Yo puedo atraer aliados y financiadores nacionales e internacionales. Los bancos me pueden prestar más dinero. Los recursos o la participación en proyectos me abren más las puertas porque hay confianza en lo que podemos hacer y cómo los podemos utilizar. Mayor competitividad, puede generar incluso mayor optimización y eficiencia económica y financiera. Cuando definimos unas estructuras de gobernanza y de gestión y de transparencia, también buscamos optimizar recursos económicos, ser eficientes, no duplicar esfuerzos, generar actividades que sean de mayor impacto y que no impliquen desgaste o reprocesos o situaciones de exposición a mayor consumo de recursos, a sobrecostos. O sea, también eso tiene una mirada financiera porque lo que busca es optimizar los procesos de una forma transversal para asegurar que las entidades tengan una, una capacidad de actuar más rápida, más ágil, eh, con mayor resultado y mayor productividad. Puedo acceder a mayores licitaciones y contratos y proyectos, puedo tener cumplimiento también en general de las normas y eso lo que me permite es generar mayor confianza también en lo que hago y estar más tranquilo en que no voy a tener unas consecuencias legales críticas en mi negocio y pues en general puedo tener mayor apoyo también inclusive de sectores que hacen voluntariado dentro de las actividades que realizo en mi organización. Entonces, bueno, hasta acá también es hacerles ese planteamiento de cómo queremos estar, hacia dónde queremos llegar y sobre eso empezar a generar acciones concretas en la gestión que realizamos. Quisiera en este punto, y no sé si hay algún comentario o alguna pregunta de los que estamos presentes o algún complemento de cosas que queramos saber sobre los programas de transparencia y ética también dentro de las expectativas que nos plantearon, pues nos decían como quisiéramos saber si a mí me aplica o no me aplica, quisiera saber, por ejemplo, si yo como por había, ya había una que mencionaba, si yo soy una IPS, en qué escenario de regulación estoy, o qué tipos de actividades tendría que realizar para estar tranquilos de que estoy cumpliendo. Entonces, si alguien tiene acá alguna pregunta o algún comentario, abro en este momento para que nos compartan algo antes de continuar. No sé si, Caro, hay algún comentario o alguien quiere hacer algún complemento en este momento.
En el chat hasta el momento no tenemos preguntas. Ya si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono para que pueda compartir con nosotros la... Acá hay alguien que ya nos está pidiendo acceso. Antonio, ya te vamos a... Listo, Antonio, puedes abrir tu micrófono en este momento. Hola, hola Antonio. Ya el micrófono está habilitado, lo tendrías que desbloquear para poder que te escuchemos. Hola Antonio. Todavía no te escuchamos. Bueno, no sé, tal vez no está funcionándole la activación del Antonio, micrófono. si tienes algún problema con el micrófono, me puedes comentar por el chat, porfa. Silvia está escribiendo. Pues yo creo que Antonio, no sé, posiblemente no le está funcionando. No sé si alguien más quiera mencionar algo. Aquí también es ese primer contexto donde estamos abriendo ya el proyecto. Es abrir también un espacio de preguntas. Uno de los elementos que nosotros queremos fomentar con las entidades es eh, empezar a hacer un trabajo en equipo, porque entendemos que dentro de los escenarios de las entidades sin ánimo de lucro hay una generalidad y es que los recursos también presentan algunas limitaciones en algunos casos, ¿cierto? Entonces, queremos empezar a desarrollar un ciclo de formación que ahorita les vamos a mencionar también sobre eso, donde a través de una secuencia, paso a paso, podamos construir en comunidad y empezamos a aprender también de diferentes tipos de entidades, diferentes tipos de sectores, y a construir fortaleza en lo que hacemos dentro de este entorno institucional. Silvia nos está diciendo muchas gracias por el espacio, muy interesante, gracias Silvia, de la Fundación Éxito. Bueno, entonces voy a avanzar y les vamos a contar cómo estamos estructurando y qué invitación tenemos nosotros para participar en el ciclo de formación en ética y transparencia. A partir de mañana vamos a lanzarlo también abierto para las entidades y personas que quieran participar, que va a tener una combinación de espacios donde tenemos un ciclo con un direccionamiento claro. Ustedes acá ven una ruta que arranca el 22 de mayo, ¿cierto? Y esa primera sesión en el 22 de mayo lo que busca es iniciar con los asuntos de gobernanza y va a tener un recorrido genérico hasta llegar a revisar asuntos más específicos dentro de toda la ruta de crecimiento para generación y fortalecimiento de impacto y confianza a las entidades sin ánimo de lucro. Esto tiene una base de programas de transparencia y ética empresarial, pero también nuestro foco no es solo enfocarnos en lo mínimo que la norma nos está planteando como buena práctica, que ya lo que está planteando tiene retos y genera también unas implicaciones de conciencia y de responsabilidad fuertes, sino también apropiar y aprovechar buenas prácticas que se han generado desde el sector privado, desde el sector público, desde entidades con las que hemos interactuado en el equipo de profesionales en diferentes escenarios, para aterrizar específicamente herramientas que puedan ser utilizadas por las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entendiendo contexto de entidades sin ánimo de lucro, entendiendo los tipos de terceros con los que se relacionan. La vamos a hacer de manera virtual, vamos a tener una sesión cada 8 días, los jueves, en las tardes, a las 4:30 en este mismo horario. Eh,
Hoy estamos haciendo un primer lanzamiento, pero vamos a estar también compartiendo la invitación en diferentes escenarios a partir de ahora. Y tendremos esas 10 sesiones semanales sincrónicas. ¿Qué va a pasar también en esas sesiones? Que durante el proceso, que va desde mayo hasta julio aproximadamente, vamos a tener aproximadamente unas 3 sesiones en vivo donde vamos a tener abierta la invitación a las diferentes entidades que están participando y lo vamos a utilizar más específicamente para resolver preguntas, para hacer respuestas en vivo y en directo que nos permitan a todos los que estamos construyendo esa ruta de autogestión y autodesarrollo de los programas de transparencia y ética empresarial, pues que permitan construir en conjunto ese conocimiento y aprender también de las prácticas de otros a través de nosotros y orientado pues por las metodologías y las herramientas que les vamos a ir entregando en cada una de las sesiones. Nosotros aquí estamos invitando también con un costo de una inversión que busca que sea muy asequible desde las entidades, entendiendo la naturaleza de los presupuestos que tienen. Y esta es la primera vez que vamos a realizar este ciclo, pero va a tener también recurrencia posiblemente a través de los siguientes años. Pero lo que buscamos también acá es que si una entidad quisiera o está en ceros y quiere hacer un recorrido integral, pues pudiera tomar las 10 sesiones en un paquete completo por un costo que es de 1.125.000 pesos masiva, pero también pudieran participar solo en alguna de las sesiones puntuales. Puede pasar que alguna entidad en particular ya tenga establecidos unos lineamientos, ya se sienta más tranquila en cómo ha establecido una base puntual, pero, por ejemplo, quiera profundizar o fortalecer específicamente el tema de gestión de riesgos, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Entonces, en la sesión de gestión de riesgos podrá participar y lo que nosotros queremos hacer en cada una de las sesiones es entregar lineamiento claro, pero llevar incluso hasta que en la misma sesión logremos a través de metodología y orientación general de lo esencial, puedan generar sus propios ejercicios dentro de la misma sesión. Entonces, por ejemplo, para la de gestión de riesgos, que es el ejemplo que estaba mencionando, es traer ya unas matrices de riesgos base guía que nos van a orientar en cómo identificarlas dentro del escenario de gestión que tengo en mi organización y poder hacer un ejercicio de valoración inicial rápido dentro de la misma sesión, pero orientado por las personas que vamos a estar acompañando en cada una de las sesiones de formación. Eso lo que busca también es que si bien hay diferencias muy concretas por cada organización, por cada sector de actividad, lo que va a permitir es que cuando yo esté recorriendo esta ruta, yo pueda tomar esas buenas prácticas y esas referencias y con orientación de expertos puedan tener una atomización y una adaptación de acuerdo a la naturaleza específica de cada una de las entidades y que va a ser una semilla para que tengan una base de trabajo que pueden ir madurando en el tiempo de acuerdo a la expectativa y a las prioridades de las capacidades que tienen en cada una de las organizaciones. Y eso también les va a permitir tener unas consultas, acceder a consultas individuales ya para entidades en particular que necesiten alguna orientación muy específica, con un banco de tiempo que van a tener disponible para que puedan hacer consultas puntuales dentro de todos los elementos que vamos a ir compartiendo en este ciclo de formación. ¿Cómo van a desarrollarse esas sesiones? Aquí pueden ver la ruta, ¿cierto? Entonces iniciamos con los temas de gobernanza para partir de esas definiciones generales de políticas, en ética, en cumplimiento y en esos grandes lineamientos desde el gobierno corporativo. Luego vamos a pasar a la autorregulación, pero ya de prácticas más específicas, ¿cierto? Donde les vamos a compartir cuáles son esas prácticas, posiblemente lineamientos de cómo autorregular y definir y cuáles son las opciones que tengo para gestionar eso. Lo que les mencionaba ahora, si es donación o no, si me aplica o no, cómo lo puedo manejar, si es regalo, sí o no me aplica, cómo lo puedo manejar, y así en los elementos que son más importantes dentro de las prácticas apropiadas que puedan ser aterrizadas a las entidades. En la gestión de riesgos ya les mencioné, traer una base ya estructurada de factores de riesgo y de riesgos típicos que presentamos, pero que luego vamos a atomizar y adaptar dentro del ejercicio individual de cada una de las entidades. Y pasamos luego a prácticas de debida diligencia,
para conocimiento de terceros en las relaciones que manejan las entidades, estrategias de monitoreo, denuncia e investigación. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un zoom muy específico en cómo monitorear, qué indicadores monitorear, cómo es el manejo de los canales de denuncia, protocolos de investigación genéricos que pueden darles a ustedes lineamientos de cómo avanzar ya dentro de sus organizaciones o identificar qué tienen o qué no tienen y cómo lo pueden empezar a madurar. Todo el esquema de divulgación y comunicación, herramientas de qué se comunica, cada cuánto, cómo se pueden establecer esos mecanismos de comunicación. Y entramos luego, a partir de la sesión 7, en asuntos muy específicos que vienen incluso dados desde las recomendaciones que están generándose desde el DAPRE en la presidencia, y eso ya empieza a tener unos elementos más específicos en gestión de conflictos de intereses dentro del marco de gobernanza de las entidades, eh, prácticas específicas en contratación con el Estado, ¿cierto? Si me relaciono con el Estado, con el sector público, cómo puedo establecer unas prácticas adecuadas, cómo puedo establecer evaluaciones independientes de auditoría o de aseguramiento. Y una última sesión que se va a enfocar en prácticas adecuadas para la integridad de la información financiera y contable, que es una base de transparencia hacia la revelación a partes interesadas y a terceros que tienen relacionamiento con nosotros. Entonces, también acá esta primera sesión busca partir de esta ambientación y este contexto y empezar a tomar conciencia, y lo vamos a seguir comunicando y conversando en diferentes espacios, pero también abrir espacios para que a través de gestión de conocimiento y compartir prácticas podamos empezar a iniciar o a continuar este camino de fortalecimiento.